Capítulo 1068 de One Piece, el sueño de un genio. Tenemos el volumen 25 esta semana del viaje sin emociones del Germa, titulado Dos hombres que alguna vez pertenecieron a MATS, refiriéndose a este grupo de científicos conformado por Vegapunk, por Caesar Clown, por Yuch y por Queen. Y es curioso que se estén juntando los científicos en la mini historia, cuando en la historia principal de One Piece también estamos hablando sobre ciencia y sobre científicos. Me pregunto si Vegapunk se reunirá con Caesar Clown o Yuch en este arco, pero faltaría Queen de estar presente para hacer mats completos otra vez. No creo que Queen vaya a ir desde Wano, que es donde creo que está actualmente, hasta Egghead solamente para un reencuentro, pero es curioso que todo esté girando en torno a la ciencia. Y me llama la atención en la parte superior donde están los globos de pensamiento de Yuch y de César. Después de darse una golpiza entre ambos, vemos una imagen de lo que era Mats hace mucho tiempo, y vemos a Vegapunk portando esa camisa de rayas que lo caracterizaba tanto y con la lengua salida, con su bata blanca, y está acompañado por dos personajes a la derecha y a la izquierda. El de la derecha es obviamente Yuch por el cabello, pero el de la izquierda se supone que debe de ser Caesar Clown, porque debajo de cada figura en el globo de pensamiento pues se encuentran los personajes originales como se ven actualmente. Así que la imagen que tiene Vegapunk a la izquierda debe de corresponder a César, pero se ve muy esquelético, con una quijada muy grande, no se le ve con cuernos como los tiene actualmente César. Yo pensé que César tenía esos cuernos porque era parte de alguna raza, como la raza de Merry, el mayordomo de Kaya, quien les dio el Going Merry a los Mugiwaras. También es un humano con cuernitos, y pensé que eran de la misma raza, pero podría ser también que se los haya colocado a lo largo de su vida como científico. Otra opción podría ser que correspondiera a la silueta Queen, aunque lo veo demasiado delgado y esquelético para ser Queen, porque desde niño Queen siempre fue muy gordito, muy rechoncho. Y una última posibilidad sería que fuese un quinto miembro de los MATS que nunca se nos reveló y que podría aparecer en un futuro en la historia principal. También me llama la atención que presentan a Vegapunk con el rostro oculto. Si ya sabemos cómo es Vegapunk, no le veo mucho sentido a ocultarle su rostro, a menos que para la historia principal vaya a haber alguna especie de revelación que Oda nos quiera guardar. De otra forma no entiendo por qué ocultar el rostro de Vegapunk en esta mini historia. Y también su camisa de rayas pues parece que era algo que portaba en el pasado, y aunque Oda intenta hacer que coincida esta imagen con la imagen tradicional que nos presentaron, la primera de Vegapunk, un cuerpo esbelto, muy normal, con camisa a rayas, pues a pesar de eso los intentos de Oda por hacer que coincidan no son muy exitosos, porque se ve que está un poco rechonchito el Vegapunk del pasado, además de la obvia lengua que le cuelga, y la primera vez que nos lo presentaron pues no tenía esta lengua, lo que pues me confirma a mí que Eiichiro Oda no tenía planeado el diseño final de Vegapunk hasta hace poco, o por lo menos no lo tenía planeado la primera vez que nos mostró la silueta de Vegapunk, y ahora pues está tratando ahí de que coincida un poco, pero pues lo siento un poco forzado. Y como última cosa que me llama la atención de esta mini historia es algo que ya me había llamado la atención antes, que es la camisa a rayas de Caesar Clown. Tiene una camisa a rayas en diagonal, como la que portaba Vegapunk en el pasado. Estaría curioso que también el Queen y el Yuch del pasado tuviesen camisas a rayas, por ejemplo, rayas verticales o rayas diagonales como la de César, pero a la inversa, y que todos los científicos tuvieran esa característica de tener camisas a rayas. Y lo primero que me llama la atención de este 1068 es el uso de Denden Mushis en Egghead. Vemos a Pitágoras cómo está hablándole a los CP0 por medio del Denden Mushi que tienen en su laboratorio. Parece un poco diferente al del resto de las personas que utilizan Denden Mushi, pero aún así me pregunto por qué, siendo Vegapunk el genio más grande y más importante del mundo, siguen utilizando una tecnología que podría considerarse como primitiva, utilizar estos caracolitos como aparatos, cuando podrían desarrollar perfectamente teléfonos y transmisores que no dependieran de un ser vivo, en este caso un caracol. Esto puede ser por dos razones. La primera es que estos animalitos faciliten la comunicación de alguna forma que sea más eficiente que algún nuevo invento, y que no valga la pena inventar algo nuevo en cuanto a comunicaciones, porque ya existen los Denden Mushis que serían muy capaces de transmitir cosas muy fácilmente. Y la otra que veo más viable es que
pues sea simplemente por estética. Ya vemos que en todo el mundo se utilizan los dendenmushis, y Oda quizás quiso que este fuese la única manera de comunicación en el mundo, y se apegó a esto al grado de que en el laboratorio del científico más grande del mundo pues también siguen usando el dendenmushi, y pues es algo que no quiere cambiar porque le gustan los caracolillos, así que ahí está ese primer detalle. Luego tenemos esta vista de Egghead donde vemos las líneas, unas líneas que orbitan alrededor de la nube que sostiene Egghead. Ya habíamos visto estos cajas o estos cubos que orbitan alrededor del huevo, pero no habíamos visto estas líneas bien. Ya no las habían mostrado, pero yo pensaba que estaban pintadas de alguna forma sobre la nube, ya que la nube pues al ser sólida pues no me parecía raro que estuviera pintadas estas líneas con el número 072, pero al parecer mi percepción estaba mal, ya que en este 1068 se nos revela que estas líneas no están pintadas, sino que están orbitando. Inclusive se les puede ver sombra, lo que significa que hay una distancia entre la nube y esta línea. Y cuando empezó este 1068 me pregunté por qué Egghead está tan expuesto, por lo menos en la parte superior, ya que cualquier misil o cualquier cosa que se dirigiera hacia Egghead pues no tendría ninguna muralla que lo parara, y lo vi demasiado expuesto y me pregunté qué manera o qué sistema de defensa tendría Vegapunk. Y en este capítulo se nos revela el sistema de defensa, que de hecho son estas líneas, ya que más adelante Kaku, utilizando el Geppo, sube hasta que las líneas lo reconocen como un enemigo y pues un láser lo ataca, revelándonos el sistema de defensa que tiene para Egghead, el Dr. Vegapunk. No lo hubiera adivinado, para ser sincero, la manera en la que este lugar está protegido. Y también me sigue quedando la duda de por qué el 072, qué significa. Recordemos que cuando algo está numerado, como en el caso de los pacifistas nuevos, de los Seraphim o de los Punks que conforman Vegapunk, pues quiere decir que hay otros números previos, y esto quizás podría tratarse de que hay más sistemas de defensa en toda la isla, que en total serían 72 o podrían ser más. Y luego tenemos otra cosa que me causó curiosidad, que es Kaku. Vemos que sus reacciones durante este capítulo 1068 son de mucho asombro, de mucha curiosidad, como si fuera un niño. Parece que nunca ha estado en Egghead o que nunca ha visto nada relacionado con este lugar, no como Stussy, que después veremos que por ahí tiene algunas cosillas escondidas, pero Kaku parece disfrutar todo. Cuando llegan a Egghead, cuando ponen un pie dentro de la ciudad, vemos cómo se asombra de todo lo que hay, como si fuese un niño, y me resulta curioso que Kaku tenga esta forma de ser. Ya la tenía un poco cuando lo conocimos en la saga de Water 7, que era un poco más bueno, por así decirlo, que los demás CP9, y cuando Zoro derrotó a Kaku, yo tenía entendido que pues ya no pertenecería más al CP9 y se buscaría la vida en siendo un carpintero de barcos. Pero en la mini historia de los CP9 nos muestran cómo Kaku sigue siendo parte del grupo, y que el grupo pues no se fragmentó, sino que huyeron a tener aventuras y terminaron por ahí en una isla en la que fueron educados cuando eran niños. Y este comportamiento de Kaku pues realmente no va con un agente del gobierno frío y calculador, como lo son Rob Lucci, como lo es Stussy, de sangre fría. Y me llama la atención porque Kaku se está comportando de esta forma tan infantil porque va a traicionar al gobierno mundial al final, y de alguna forma nos está mostrando que sigue siendo una persona buena, de buenos sentimientos, y personalmente es lo que me gustaría que resultara al final, que Kaku fuese un buen tipo y que solamente estuviese engañando al gobierno, o por otra parte pues se haya vuelto una persona muy fría y muy un asesino implacable, y esta personalidad de niño inocente pues sería algo que complementaría su personalidad, como en el caso de Shiki de la película de Strong World, que además de ser un villano y ser detestable pues también tenía momentos divertidos en los que bailaba y tal, y podría ser ese el caso de Kaku, pero me sigue pareciendo muy extraño que se comporte de una manera tan pura cuando el CP0 pues son los asesinos y los perros más leales de los Tenryubitos. No sé cómo Kaku llegó a aceptar este puesto en el CP0, qué fue lo que le pasó por la cabeza cuando decidió aceptar ser un perro del gobierno. De Rob Lucci no me sorprende, porque Rob Lucci pues tiene una historia de traumas que lo hacen depender del gobierno, que lo hacen estar atado al gobierno mundial, pero Kaku parece ser más libre, más consciente, y me parece raro que haya aceptado un puesto como este. Y hablando de los CP0s, pues esta es la imagen en la que están todos representados, inclusive los CP0 que vimos en Wano, cuyas identidades no fueron reveladas, y también hay otros miembros que son Spandam, que ya lo habíamos visto, que se confirmó su participación en el CP0 en la película de Film Gold, Blueno Khalifa, que se confirmó su participación en la película de Film Red, y Fungfrit, que es la espada de Spandam, que pues obviamente
al estar Spandam dentro del CP0, pues también su espada estaría considerado dentro de los miembros, así como Hattori, la paloma de Rob Lucci, se encuentra pues dentro de los miembros del CP0. Y es curioso que Hattori esté dentro de los miembros enmascarados, ya que Oda nos dijo que los personajes del CP0 con máscaras pues tienen un grado más alto, más relevante. Me pregunto por qué Hattori le dieron una máscara. Yo creo que es un elemento de la comedia de One Piece, no tiene mayor profundidad, pero me llamó la atención. Y también pues qué hay de los otros miembros del CP9, que los vimos en la mini historia viviendo aventuras junto con Rob Lucci, con Kaku, pasándola bien. Yo pensé que había nacido un vínculo, se había fortalecido un vínculo no solamente de trabajo sino de amistad entre los miembros del CP9 que abandonaron Enies Lobby para vivir como amigos, viviendo aventuras y eso. Y me pregunto qué habrá pasado con Fukuro, con Kumadori y con Yabra, estos tres miembros que también eran parte del CP9. Y pues pienso que si Blueno y Califa forman parte del CP0 y se han ido revelando como Spandam, que no me lo esperaba, Blueno, Califa, que no me los esperaba que formaran parte del CP0, pues por qué no Fukuro, Kumadori y Yabra también. Por ahí está Nero, que pues me parece muy insignificante siquiera para ser considerado dentro de otros miembros en el CP0, pero me causa curiosidad qué fue de estos tres miembros restantes que no sabemos su paradero, y quizás Oda nos sorprenda metiéndolos en alguna historia o en alguna organización, no sé, quizás como el CP1, el CP2. Y mientras se acercan pues el CP0 con intenciones de entrar a asesinar a Vegapunk, pues los Punks lo mantienen a esta organización a raya, y Rob Lucci suelta esta información acerca de los barcos del CP5, del CP7 y del CP8 que fueron a Egghead y no volvieron, algo que no sabíamos, y me causa curiosidad saber qué fue lo que pasó, si realmente Vegapunk hizo algo con ellos, aunque en el tono en el que hablan los Punks pues dan a entender que ellos realmente no tienen nada que ver, aunque perfectamente podrían estar ocultando algo. Pero la reacción de Lilith creo que es muy fuerte, reacciona gritando y muy ofendida por cómo tratan de incriminarlos. Así que con esta reacción de Lilith pues yo apostaría a que realmente les pasó algo a estos barcos de los CP, pero no tuvieron que ver con Egghead. Y también es interesante saber qué pasó con estos barcos. No hay que olvidarnos de estos tres barcos porque podría ser importante a futuro. Luego tenemos el caso de los Kumas. En este caso el CP0 utiliza al Seraphim Sbir para que los teletransporte hacia Egghead, y esto podría ser una lucha de Kumas, ya que el CP0 tendría de su lado al Seraphim de Kuma, a menos de que Vegapunk pues a distancia logre hacer que deje de obedecer a Rob Lucci, lo cual sería pues bastante obvio, ya que Vegapunk tiene la inteligencia y la tecnología para esto. Y por el lado de los Punks y de los Mugiwaras pues tendríamos a Kuma, que va corriendo hacia Egghead. Yo pienso que va hacia allá, no me imagino hacia qué otro lugar podría ir Kuma, y podría ser un enfrentamiento entre ambos Kumas. A mí me gustaría ver que el CP0 pues de alguna forma tuviese el control total del Seraphim Sbir, aunque no tendría lógica porque pues están en Egghead, el lugar donde fue creado este pequeño Seraphim. Y Vegapunk podría utilizar a Kuma real. También podría ser una carrera por ver que Kuma logra tocar al otro lo más rápido posible para poder enviarlo a otro lugar y así ganar algo de tiempo. Y el uso de la Nikyu no Mi creo que podría dar una gran sorpresa para este arco, ya que de manera muy sencilla puede lograr enviar a un oponente muy lejos, y estoy casi seguro que en Egghead alguien va a ser enviado muy lejos. Podría ser Vegapunk, de esta forma librarse del control del gobierno mundial, ya que quiere salir de Egghead. Podría ser Rob Lucci o cualquier otro personaje, pero creo que se va a utilizar esta habilidad para mandar volando a alguien. Y luego tenemos lo más importante de este 1068, el nombre del capítulo, el sueño de un genio. Este momento en el que Vegapunk habla sobre el sueño que tiene, y no es el conectar a todas las personas a Punk Records como yo pensaba, ya que en el capítulo anterior pues Vegapunk habló de Punk Records y de conectar a todas las cabezas del mundo, de tal manera que yo creí que ese era su sueño, pero ahora conocemos el verdadero sueño de Vegapunk, y es un mundo donde la energía pueda ser libre y gratuita para todo el mundo. En cuanto leí esto en el manga no pude evitar pensar en Nikola Tesla, el científico
científico pues más grande y más importante que ha tenido la humanidad, aún por encima de Einstein, y yo había expresado que estaba un poco desilusionado del hecho de que hubiesen considerado el nombre de Edison dentro de los banks y hacer esta referencia o este homenaje a Edison, ya que pues Edison fue un ladrón y ni más ni menos que del propio Tesla, así que tenía un poco de descontento de que hubiesen considerado a Edison y no a Tesla. Y sabemos que el diseño de Vegapunk está basado en Albert Einstein. Prácticamente los científicos más famosos estaban en este arco menos Tesla. Ya me había resignado, pero en este capítulo tenemos este homenaje o esta consideración a Tesla en el mundo de One Piece, y de qué forma, sino encarnando en el propio Vegapunk su sueño, el mismo sueño que tenía Tesla en la vida real, es el sueño que tiene Vegapunk en el mundo de One Piece. Con esta referencia o este homenaje me voy muy contento de esta saga, ya que Oda no utilizó la figura de Tesla para ninguno de sus personajes en el diseño, lo cual me hubiera gustado ver, pero utiliza a Tesla en algo que creo que es más importante, que es el sueño de Vegapunk. Y es que Tesla en la vida real también tenía el sueño de dar a todo el mundo energía libre y gratuita, lo cual es una acción y un pensamiento muy humanista, y pues esto prácticamente era el fin de las empresas que en ese entonces estaban naciendo, industrias y empresas que tenían que ver con la luz eléctrica. Tesla se subió a este barco de las energías eléctricas, trabajó en varios lugares con Edison, con otras personas, pero él vio más allá de simplemente ser un pionero de estas empresas de luz, de electricidad, y dar a las personas pues energía gratuita alrededor de todo el mundo, algo muy adelantado inclusive a lo que ya estaba pasando en ese momento, que era la máxima revolución, la máxima tecnología, tener luz eléctrica. Y en este capítulo 1068 Jinbei habla acerca de que las guerras pues en alguna medida son causadas por esta disputa de las energías, y tanto en la vida real como en el mundo de One Piece el que exista la energía libre y gratuita para todos pues significaría un gran paso para la humanidad. Y también me hace pensar que como en la vida real pues esto no se logró, y ahora dependemos de empresas, ya sean nacionales, extranjeras, empresas privadas que proporcionan el servicio eléctrico de luz, y pues seguimos esclavos de un sistema que desde hace muchísimo tiempo, desde 1892, pudo haber sido posible, pero ya bien si Tesla estaba muy adelantado a su época y no había recursos para hacer esto posible, o por el menosprecio que tuvieron los empresarios y otros científicos del trabajo de Tesla, por la razón que haya sido, pues no se logró esto. Y me hace pensar que en el mundo de One Piece quizás no se logre tampoco este sueño de Vegapunk, y esto podría darle un dramatismo al final de la vida de Vegapunk, ya que sabemos que pues va a morir en esta saga, y podríamos tener un momento muy dramático en el que Vegapunk pues esté a punto de lograr este sueño, pero el gobierno mundial de alguna forma intervenga y destruya los sueños de la energía libre y gratuita para todo el mundo, haciendo que pues los últimos momentos de vida de Vegapunk sean el de contemplar cómo su sueño se muere junto con él, algo que sería muy triste y muy dramático para la historia y que me encantaría ver, a pesar de que Vegapunk pues es un personaje que me gusta mucho y realmente no quisiera que terminara de esa forma, pero para One Piece, para la trama, creo que serviría muchísimo y tendría muchísimo impacto la muerte de Vegapunk y la muerte de su sueño. Pero si esto llega a ocurrir, creo que sería una especie de distracción para el momento en el que termine la serie de One Piece, y ahí sí que sería cumplido el sueño de Vegapunk de alguna forma. Nos darían este pequeño momento amargo en esta saga de Egghead solamente para ver realizado el sueño de Vegapunk al final de la serie. Creo que sería muy bueno todo esto. Y pues otras cosillas que vi de esta viñeta es la ropa de Luffy, que no la habíamos visto de la parte de atrás, o por lo menos yo no la había notado. Lleva el número 163. Me pregunto a qué corresponderá esto, ya que el número de Luffy es el 56, como en una ilustración nos lo hizo ver Oda, en la que todos los Mugiwaras pues estaban imitando al Germa, y en vez de llevar el número 66 en su ropa como el Germa, pues llevaban el 56, que es el número de Luffy. Así que si Luffy no lleva el 56 en su ropa, lleva este 163, pues tiene que ser por alguna razón. Oda no mete números al azar, aunque no se me ocurren pues nada realmente que tenga que ver con este número. Busqué el capítulo del manga 163 de One Piece, y pues es un capítulo en el que Vivi se reencuentra con Toto en la saga de Arabasta. Realmente no pasa nada ahí que me haga pensar que tiene una relación el número del traje de Luffy con este capítulo del manga. Por ahí sigue Bonnie tirada en el suelo, que yo creo que ya pasó mucho tiempo para que Bonnie esté ahí en el suelo. Realmente le debieron de asustar mucho los insectos.
Y finalmente otra curiosidad acerca de Tesla en relación con One Piece es que Egghead, al tener esta forma de huevo en la parte superior y al estar en las nubes, es decir elevada, pues me hizo un poco recordar a lo que es lo que era la torre Tesla, que fue destruida hace mucho tiempo, uno de los últimos inventos de Tesla que fracasó en todo este tema de la energía libre y gratuita para todo el mundo, y simplemente fue un detalle que noté, la similitud en la forma ovalada o de medio círculo que tiene la torre Tesla con la forma de huevo que también tiene Egghead, y el hecho de que pues ambas son muy elevadas, están pues en los cielos, así que ahí está esa similitud. Y como último detalle de esta forma de hablar de Vegapunk, y es que Vegapunk dice: sin embargo, las ideas no dejan de fluir de mi cabeza, ahora necesito mucho más tiempo, más manos y muchos más fondos de los que tengo, exceptuando la parte final de los fondos del dinero. Creo que lo que dice Vegapunk es exactamente como está Oda, que empezó con un proyecto que es One Piece, con una historia que no pretendía ser muy larga, pero las ideas no dejaban de fluir de su cabeza, conceptos, armas, artefactos, habilidades, Akuma no Mi, lugares, historias, personajes, diseños. Y no es que Oda hiciera esto para alargar la serie, sino que la serie se alargó porque Eiichiro Oda tiene una mente tan privilegiada que no dejaba de incluir cosas en su historia porque eran fascinantes y eran fantásticas y tenían que estar en la obra. De la misma forma que Vegapunk pues inició con un proyecto científico, el gobierno le apoyó con dinero, y ahora ese proyecto que empezó pues como algo muy simple creció de tal manera que ahora necesita mucho más tiempo y más manos, al igual que Eiichiro Oda. Por ahí una curiosidad es que Eiichiro Oda reveló que si pudiera tener una Akuma no Mi, tendría la Hana no Mi de Robin para poder florecer más manos y hacer más rápido el manga, dibujarlo más rápido. Y pues de esta forma encuentra una similitud entre Vegapunk, que es un genio científico, y Eiichiro Oda, que es un genio de la creatividad y de la literatura. Luego tenemos este momento en el que Luffy no entiende nada de lo que está diciendo Vegapunk y se hurga la nariz, algo que me parece muy lógico de parte de él. Está muy Luffy, muy apartado, muy distante de lo que son las cosas como el siglo vacío, como el significado de la D, como la energía libre y gratuita para todos. Y está esta parte en la que Vegapunk le pide ayuda a Luffy y Luffy se niega, solo en el caso de que esté tratando de hacer algo heroico. Él le dice: no estoy interesado si estás tratando de ser un héroe, lo cual me extraña mucho porque Luffy ayudaría a cualquiera que llevar una capa. Yo creo que si un superhéroe llegara y le pidiera ayuda, Luffy estaría impresionado y lo ayudaría. Por eso me parece ser un poco raro que Luffy no quiera ayudar a alguien que tiene la intención de ser algo heroico. Recordemos que Luffy no quiere ser un héroe y no le gusta ser un héroe. Sin embargo, a Luffy le encantan los héroes, él mismo lo ha dicho, y de ahí que me parezca raro que no quiera ayudar a un héroe a hacer algo heroico, ya que él no se estaría adjudicando el crédito de esta acción y él simplemente lo ayudaría por ayudar a un héroe. Así que todo este tema del héroe pues me llamó un poco la atención. A lo mejor estoy equivocado o estoy malinterpretando lo que se dice en el manga, pero pues ahí está esa curiosidad. Luego tenemos esta parte donde ciudadanos de Egghead, que no sé si son robots, si son personas o si son qué, pero se sorprenden porque Rock Lucci llega como intruso tras una explosión. Y recordemos que los Mugiwaras y Bonnie entraron de la misma manera como intrusos, nadie dijo nada, nadie se asombró, así que me llama la atención eso. Puede ser porque de alguna forma los Mugiwaras estaban contemplados dentro de las personas gratas para Vegapunk, haciendo que de alguna forma todo el pueblo supiera que no eran un peligro, por lo que cuando los vieron por ahí vagando por la ciudad pues no se sorprendieron, no dijeron nada. También pudiera ser porque eran simplemente 3 personas y el CP0 llegó con más gente, o también podría ser por la explosión que sucedió. Los Mugiwaras entraron sin ninguna explosión y el CP0 llegó tras pues una explosión que creo que fue del barco en el que venían. También me llama la atención que parecen hablar raro, como si todos tuvieran la misma voz o si todos estuvieran hablando de forma robótica, lo que me hace pensar que no pueden ser personas si hacen esto. Y por último me llama la atención pues algunos detallitos de la ropa, del diseño. Por ejemplo, hay uno que tiene audífonos con un casco con una calavera y lleva el número 12 y dice Delhi, su chamarra. No sé a qué se refiere con Delhi. Tiene que estar encargado de alguna zona este personaje, pero no logro descifrar de qué zona. Los demás no tienen ninguna letra, simplemente son otros diseños más.
Y luego tenemos el caso de Sentomaru. Shaka nos dice que enviarán a los serafimes ese Snake, ese Hawk y ese Shark, el de Boa, el de Mihawk y el de Jinbei, junto con Sentomaru, lo que me sorprende porque significa que Sentomaru tiene una relación más cercana con Vegapunk que con Kizaru. Recordemos la primera vez que vimos a Sentomaru en el manga o en el anime de One Piece fue hablando con Kizaru, se estaban comunicando por medio de Denden Mushi y Sentomaru le llama tío a Kizaru, no de forma literal, sino como una especie de cariño, lo que denota que hay simpatía de ambos personajes, por lo menos de Sentomaru para con Kizaru. Y sabemos que Kizaru pues es una persona apegada al protocolo, apegada a la marina y por lo tanto apegada al gobierno, así que yo supuse que Sentomaru, a pesar de que es el asistente del Dr. Vegapunk y a pesar de que es el capitán de la unidad científica de Vegapunk, pues estaría más del lado del gobierno que del propio Vegapunk como persona. Veremos si en este arco se define por el gobierno o por Vegapunk, lo cual le daría un giro interesante a este personaje que ha tenido muy poco desarrollo en One Piece. Y pues es una sorpresa de este capítulo 1068. Otra cosa que me llama la atención es el tamaño colosal del Dr. Vegapunk. Aquí estamos viendo la silueta del tamaño tal y como se muestra en el manga. Tenemos a Luffy en medio y comparándolo con Vegapunk pues es Vegapunk increíblemente alto y grande. También podemos compararlo con Jinbei y es casi de su tamaño. Esto me llamó fuertemente la atención ya que yo me fijo mucho en los diseños de los personajes y cuando nos presentaron a Vegapunk por primera vez, que estaba atorado en este titán de hierro, este gigante de hierro, cuando Luffy lo saca pues podemos ver el tamaño que tenía en ese entonces. Vegapunk pues está como que levitando un poco por los aires, a pesar de que está un poco más alto que Luffy porque está levitando, pues podemos de todas formas apreciar el tamaño y compararlo. Y en realidad en el primer episodio que nos mostraron a Vegapunk no es muy alto, es como un humano normal. Evidentemente es más alto porque si se logra parar pues va a lograr una altura mayor, pero aún así lo considero pues una persona normal dentro del mundo de One Piece. Y en este 1068 nos lo ponen muy grande. No sé si Oda decidió corregir la altura de Vegapunk y hacerlo más alto, porque pues antes no era así, de ese tamaño. Y otra cosa que me llama la atención es que cuando se despide Vegapunk de ellos pues se vuelve invisible. Lo interpreté como invisibilidad porque es exactamente el mismo efecto en el manga que utiliza Oda para hacer invisible a Shiryu de la lluvia, a este comandante de Kurohige que se vuelve invisible. Así que yo lo interpreto como que es invisibilidad. Tampoco sé si al momento de hacerse invisible se hizo intangible y se teletransportó a Egghead, a la parte más alta, o si simplemente se hizo invisible y corrió por ahí para encontrar un vehículo que lo llevara a la parte superior del laboratorio. También pudiera ser que estuvieran hablando con un holograma, pero no creo. Esto también nos habla de las capacidades que tiene Vegapunk, ya que logró pues duplicar la invisibilidad. Y pues era obvio porque si Yuch logró replicar la invisibilidad en el traje de Sanji, pues ¿por qué no lo podría hacer Vegapunk, que es una mente más privilegiada? Y luego tenemos el caso de Stussy, esta CP0 que al parecer sabe perfectamente cómo funciona Egghead. Tiene conocimientos que creo que Rob Lucci no tiene y que evidentemente Kaku tampoco tiene, lo que nos habla de que tiene más tiempo en el CP0 o tiene más información. Y después de hacer gala de sus conocimientos sobre Egghead, Rob Lucci le dice que ella sabe muy bien de lo que habla y ella le dice que todo esto le trae viejos recuerdos. Yo lo interpreto como que estuvo en Egghead anteriormente, eso explicaría por qué sabe tanto del lugar y pues estará interesante ver qué otras cosas sabe, qué tanto está involucrada con Vegapunk y con el lugar. Y para terminar pues tenemos el enfrentamiento, entre comillas porque no duró nada, entre el Punk Atlas y Rob Lucci con sus nuevos poderes, con sus nuevas habilidades. Yo supongo tras haber ascendido de puesto ya no debe de tener las habilidades con las que enfrentó a Luffy en Water 7 en Enies Lobby, sino que tienen que ser pues aún más fuertes sus habilidades, destrozando de un solo golpe la cabeza de Atlas, que yo pensé que daría un poco más de pelea porque creo que Atlas es la Punk más capacitada para una pelea. Me pregunto por qué no utilizó Haki para cubrirse del ataque de Rob Lucci. Me imagino que Vegapunk hizo a los Punks con un material extremadamente duro para que pudieran hacer frente a enemigos
amigos, y más tratándose del caso de Atlas, que creo que es la combatiente del grupo. También evidentemente la piel de Atlas se quiebra, dando a entender que pues es un robot, lo que me hace pensar que los demás punks pues también son robots y no tienen nada de biológico en su sistema. También pienso en que cualquier robot puede ser un punk, y me imagino a Vegapunk subiendo a la nube, en este caso Punk Records, su propia mente, y una vez en Punk Records descargarla a cualquier robot, y pues los elegidos fueron los que ya conocemos, pero creo que perfectamente podría ser descargada a otro robot, pero los que conocemos como punks pues fueron los privilegiados, y eso terminaría por aclararme todo el tema de los punks que antes no entendía cómo era que funcionaban, si estaban todos conectados con Vegapunk, si eran la misma persona de alguna forma o algo así. Y pues a lo largo de estos capítulos se ha ido explicando cómo funciona todo esto, no de manera directa por Oda, sino de conjeturas que sacamos al leer el manga. Y pues por último tenemos el enfrentamiento de Luffy contra Lucci otra vez, una pelea que no esperaba que sucediera, pero que muchas personas seguramente van a disfrutar mucho. Veremos si Rob Lucci gana esta vez la pelea, que lo dudo mucho porque se va a enfrentar a un Yonko. Y también algo que espero, que no sé si va a pasar, es la traición tanto del Rob Lucci como de Kaku hacia el gobierno mundial. Yo espero que así sea. Y pues esto ha sido todo lo que más me ha gustado, me ha llamado la atención de este 1068, y esperar el que viene.